Hola amigos de Vida TV, bienvenidos a Caminos de Bendición. Es un placer para mí compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Como siempre, estamos desde la ciudad de Santiago de Chile, desde la comodidad de mi hogar. El frío está bastante fuerte, pero sacamos calorcito con la palabra del Señor y aquí juntos hacemos una fogata en este momento para compartir la palabra del Señor y que ella sea dándonos ese fuego necesario para vivir y para avivarnos en cada momento y en cada espacio de nuestras vidas, que es lo más importante y es el fin por el cual hacemos estos espacios para llegar directamente a su hogar, a su casa, a su lugar de trabajo, donde quiera que usted esté y nos sintonice en este momento, pueda recibir una palabra que lo aliente, que lo anime a seguir adelante y que lo anime sobre todo a buscar del Señor y a confiar en Él y en su palabra. Amén. Así que hoy vamos a compartir otro tema que es bien interesante. Quiero hablar de los angustiadores. ¿Alguna vez usted se ha sentido angustiado por algo o por alguien? Una circunstancia que lo haya hecho sentir angustiado. ¿O alguna vez usted se ha puesto a pensar qué es lo que realmente o quién es el que realmente angustia tu vida? Pudiéramos colocar un nombre a esa circunstancia, ¿verdad? Pudiéramos decir, es que algo que me angustia a mí es la situación económica, algo que me angustia mucho puede ser, podemos pensar los que somos padres, decir, oye, me angustia mucho el futuro que le espera a nuestros hijos porque vemos que el mundo se encamina hacia cosas que para nosotros nos parecen peligrosas y ciertamente lo son, ¿verdad? Y pudiéramos pensar que el futuro es incierto y tal vez es un futuro un poco tenebroso, un poco oscuro para las generaciones que vienen tras de nosotros y pudiéramos pensar que eso nos puede angustiar. A veces nos angustiamos no solamente por lo que estamos viviendo en el presente, también nos angustiamos por lo que hemos vivido en el pasado y decimos, creo que perdí mi tiempo, o pensamos que o tenemos un pasado que tal vez aún nos sigue recordando cosas y nos sigue trayendo pesos y cargas a un presente que se supone estamos viviendo en Cristo Jesús. O también podemos pensar que las angustias pueden venir a través de una persona, por medio de una persona. Todo este tipo de cosas que a veces no entendemos por qué suceden y podemos pensar muchas cosas del por qué suceden. Decimos, bueno, estoy angustiado. Vamos a un psicólogo, vamos a un médico, a un profesional y nos dice, no, si tienes un nivel de angustia, tal vez nos mandan unas terapias, pero la palabra de Dios nos enseña a través de los hombres de Dios, la palabra de Dios nos enseña que las angustias son provocadas por angustiadores. Y quiero hablar de eso en este momento. Quisiera que usted se ponga cómodo y prestara bastante atención a esto porque yo sé que va a edificar su vida, así como lo ha hecho conmigo. Los angustiadores, la palabra de Dios en en diversos momentos o en muchos momentos de la palabra nos habla acerca de este tipo, de esta figura de angustiadores. En los Salmos, por lo menos voy a citar un versículo que se encuentra en el capítulo de Isaías, en Isaías, perdón, el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 23, dice, y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasara por sobre ti. Imagínate. Entonces, esta palabra la estaba diciendo el profeta Isaías para Sión y le está diciendo que el mismo Señor permitió que esos angustiadores pasaran por encima de ellos. ¿Y por qué a veces el Señor permite que suceda, que el angustiador toque nuestras vidas? En un programa, en los programas anteriores, creo que fue el primer programa, hablamos acerca de la vida de Job. Y la vida de Job es un testimonio increíble de cómo Dios permitió que Satanás tocara la vida, tocara todo lo que era Job, tocara su testimonio, tocara su economía, tocara su familia, su salud, muchas cosas, pero fue el mismo Señor que permitió que esto pasara en la vida de Job.
¿no? Y así lo hemos visto, lo vimos históricamente con el pueblo de Israel, cuando el Señor permitía que vinieran esos momentos fuertes sobre Israel en los que pasaba por esclavitud, en los que pasaba por derrotas, en batallas, en momentos, y en esos momentos mismo, Israel misma, la ciudad, el pueblo de Israel, se sentían angustiados. Recuerdan en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, Dios lo lleva a ver en una visión un valle de huesos secos y le dice, así se encuentra, ese es el estado en el que se encuentra el pueblo de Israel, como huesos secos, inertes. Y luego le da una palabra para ahuyentar a esos angustiadores del corazón y de la mente del pueblo de Israel, porque si recordamos, cuando Israel estaba en ese estado en el que Dios le permite ver al profeta Ezequiel, dice la palabra del Señor que ese era el estado en el que se encontraba Israel, pero Israel estaba siendo amenazada, había sido asolada, había sido prácticamente destruidos, y los soldados de Israel se habían ido hacia las orillas del río Quebar y estaban esperando para huir en cualquier momento. Y habían pocas personas en la ciudad, pero estaban desconsolados, estaban atribulados, estaban en un estado de ánimo de angustia terrible, porque los enemigos dejaron una amenaza y dijeron, vamos a volver por ti. Vamos a volver por ti, Israel. Lo vamos a terminar de acabar, de destruir. Entonces, en ese mismo estado de angustia total se encontraba Israel y pasó por muchos momentos de angustia. Podemos ver a los grandes hombres de Dios, el mismo profeta Elías, en un momento sentirse en un momento de angustia tal que deseó estar muerto. Y vemos a un Elías sintiéndose en un estado de angustia tremendo que se mete en una cueva y Dios le dice, sal de ahí, Elías, ese no es tu lugar, ¿no? Entonces, la angustia es algo que podíamos ver como un ataque sistemático, un ataque persistente que asola nuestras vidas, que llega a nuestras vidas, ¿no? Y no quisiera ahondar tanto en el problema, pues, pero la angustia consiste en tener ansiedad, la angustia produce en nosotros opresión, produce en nosotros eh, nos quita el sueño, bueno, muchísimas cosas, muchísimos síntomas que producen en nuestra vida la angustia, y esa angustia terrible que también estuve leyendo que en la escala del dolor de la vida del ser humano, la angustia está por encima del dolor físico. Es decir, que un dolor, por decir a alguna persona que le duele un diente, una muela, o una persona que le duele, tiene una jaqueca terrible, la angustia, el dolor que produce la angustia puede ser aún mayor que un dolor físico, un dolor que usted tenga en su cuerpo. ¿Por qué? Porque sencillamente la angustia es un ataque que llega no a tu cuerpo, sino llega directamente a tu alma, llega directamente a tu esencia, a lo que tú eres. ¿Y con qué finalidad llega esto? Porque ¿cuál es la finalidad de que el angustiador o los angustiadores asolen nuestras vidas y lleguen así a nuestra alma? No es que eso, como le dijera yo, cuando Satanás ataca nuestras vidas, muchas veces pensamos, y no quiero entrar en temas tan escatológicos, pero cuando Satanás ataca nuestras vidas, no es que Satanás entra en nuestro cuerpo, tal vez, o como a veces pensamos que nos posee Satanás, ¿no? Sino que Satanás habla en nuestros oídos, a circunstancias con lo que nosotros hacemos, nos movemos, él está como león rugiente buscando a quien devorar, y él pone en nosotros argumentos, pone en nosotros temores, a circunstancias que suceden alrededor, y nos coloca en nuestra mente una palabra que puede, con tan solo una palabra, puede hacer que todo nuestra perspectiva de la vida y la manera en cómo estamos viviendo, valga la redundancia, cambie por completo. Podemos de un momento a otro dejar de sentir la presencia de Dios, dejar de enfocarnos en buscar de Dios para sencillamente
preocuparnos y mirar la dificultad por la cual estamos pasando, ¿verdad? Entonces, voy a hablarle unas características muy rápidamente eh, de lo que son los angustiadores. Pero ¿quién es el angustiador o quién está detrás de estos angustiadores? Nuestro enemigo principal es Satanás. Satanás es quien junto con sus demonios está buscándonos para destruirnos, está buscándonos para hacernos tropezar, está buscándonos para hacernos caer siempre. Mira lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 6, versículo 7. Dice, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Entonces, característica número uno de los angustiadores, buscan entorpecer nuestra relación con Dios. Primeramente, por eso le decía yo, el ataque de la angustia es un ataque fuerte porque va directamente a nuestra alma, a nuestras emociones, nuestros sentimientos. Nos hace entorpecer y mirar hacia otro lado y dañar nuestra relación con Dios. Es una de las características de estos ataques de los angustiadores. Y ahí mismo en el capítulo 7 del Salmos, en el versículo 6, dice, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate contra la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Levántate en contra de mis angustiadores. Segunda característica, se conoce el ataque de los angustiadores por su furia. Es un ataque, como lo dije hace un momento, es un ataque sistemático, es un ataque persistente, es un ataque que se enfrenta a nuestras vidas con gran ira, con gran furor, ¿no? No es cualquier cosa, no es cualquier ataque. La idea de Satanás por medio de la angustia en nuestras vidas es derrotarnos, es matarnos de adentro hacia afuera. Él sabe que si una persona, que si un hijo de Dios muere en su alma, logra opacar por medio de la angustia y cauterizar nuestra conciencia en lo espiritual, él sabe que tiene todo el terreno ganado. Él sabe que la vida de ese cristiano está en peligro. Por eso es tan importante nosotros fundamentar nuestra vida, plantarnos junto a la roca eterna que es Cristo. Esa debe ser nuestra razón de vivir, porque en algún momento, como lo dije hace rato, eh, los grandes hombres de Dios pasaron por estos niveles de angustia terribles, pasaron por momentos de depresión, pasaron por momentos difíciles, aun cuando vieron la gloria del Señor, aun cuando Dios los usó para grandes cosas. Entonces, las características de un angustiador es que ataca nuestra alma, que es un ataque persistente, que nos asola con gran furia y que siempre está allí para buscarnos la caída. No se trata de que nosotros como cristianos no vamos a tener momentos de felicidad, no, la mayoría del tiempo en lo que nosotros vivimos en la fe, en Cristo Jesús, son tiempos buenos, son tiempos de refrigerio, son tiempos que nos hacen mirar hacia el futuro, aunque sabemos lo que viene para el mundo, podemos tener la confianza y la certeza de que seremos guardados en la mano del Señor, que nuestros hijos estarán guardados, que nuestras descendencias serán bendecidas y serán guardadas bajo el propósito y la bendición del Señor. Entonces, en cuanto a esto, tenemos que nosotros confiar y vivir confiados. Son muchas las cosas que pueden suceder en nuestras vidas. Y quiero cerrar en este momento recordándoles a un personaje que es la razón de todo lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Si usted puede buscarlo en su Biblia, en su casa con más tiempo, Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, usted puede encontrarse el momento en el que Jesús pasa un momento, nos narra la Biblia, un momento de angustia tremenda, dice la palabra del Señor, que su sudor fueron gotas de sangre, ¿no? Es un nivel de angustia extremo, terrible. ¿Y cuál era la angustia del Señor Jesucristo? Le dice a sus discípulos, esperadme aquí, orad
y velad para que no entréis en tentación, yo voy a orar, y se va a orar. Y la oración de Jesús en ese momento era: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, si es tu voluntad, pero que no haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Era una angustia tan tremenda que él no quería hacerlo. Estaba siendo obediente a lo que Dios le había mandado hacer, y él, por encima de, de que él no quería hacerlo, él estaba por delante el propósito, estaba por delante la voluntad del Señor. Y en ese momento de angustia, nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer no solamente ese miedo y ese temor a lo que se iba a enfrentar, lo que él sabía que se iba a enfrentar, se iba a enfrentar a la furia del ser humano, de Satanás mismo a través de las personas, se iba a enfrentar al peso de la muerte y del pecado de la humanidad sobre su vida. Se iba a presentar todo esto que él pasó. No solamente tenía temor a esto, no solamente era la angustia por todo lo que iba a pasar, también se tuvo que enfrentar el rechazo, tuvo que enfrentar la traición de aquellos con los que había compartido por 3 años, ¿verdad? Todos se fueron. ¿Dónde estaban los 12 discípulos cuando se llevaron a Jesús? Dice la palabra de Dios que Pedro le miraba de lejos. Y de repente lo reconocieron y dijeron: ah, tú andabas con él. Y cuenta los evangelios que Pedro comenzaba a hablar y a decir: no, yo no estaba con él, lo negó, ¿verdad? Y después dice otro: no, sí, tú andabas con él. Y él le dice, andabas con él, sabemos que andabas con él porque hablas igual que él. Y él comienza a hablar, a maldecir y a decir eh, cosas para diferenciarse de Jesús y para deslindarse de él, porque tenía miedo en su carácter. Él en ese momento necesitaba pasar por esa prueba, pero los demás discípulos, ¿dónde estaban? La Biblia no nos muestra ninguno más alrededor de él. El único fue Juan, que estuvo al lado con, con su madre, con María, allí en el momento de la cruz, pero eran 12 discípulos, ¿verdad? ¿Dónde estaban aquellos que Jesús le hizo el milagro? Entonces, él tuvo que padecer no solamente en carne propia, vivir un castigo que no merecía, sino también en su alma. Yo creo que ese fue el mayor ataque y lo que más desconsoló a Jesús en su momento en ese momento fue sentirse abandonado, sentirse traicionado porque Judas lo traicionó, y sentirse eh, abandonado inclusive por Dios, porque dice la palabra de Dios, cuando Jesús exclama y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sintió una angustia tremenda. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que, que la angustia o los angustiadores van a estar siempre para asolar nuestras vidas. Pero dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo lo expuso públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. El angustiador es Satanás y sus demonios. Pero cada vez que él venga a angustiar tu vida, cada vez que él venga a asolar tu casa, cada vez que él ponga un pensamiento en tu mente, recuérdale lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Lo que Cristo hizo con él, que lo derrotó, lo expuso públicamente, que te colocó por encima de él, que él no tiene arte ni parte en tu vida, en tu casa, en tu familia, que no importa cuál haya sido tu problema, cuál haya sido tu pecado, cuál circunstancias haya vivido, lo que te haya permitido caer en ese estado tal vez de angustia tremenda, no importa cuál sea la circunstancia. El hijo pródigo estaba comiendo con los cerdos hasta que recordó que en su casa no le hacía falta nada. Recuerda que en Cristo Jesús somos, estamos plenos, estamos llenos. En Cristo Jesús fuimos perdonados, fuimos lavados, fuimos limpiados, fuimos trasladados a las tinieblas. Nos sentó a la diestra juntamente con Él del cielo, a la diestra del trono de Dios. Y que así como Satanás tiene demonios para atemorizarnos, para dañarnos, para hacernos caer,
Dios ha puesto a nuestra disposición no solamente al Espíritu Santo para redarguirnos de pecados, sino que nos ha puesto ángeles alrededor. Hay ángeles que fueron hechos por Dios para servirnos, para cuidarnos, para protegernos. Dios no nos ha dejado solos. Dios no te ha dejado solo, no te ha dejado sola. Dios está contigo, ha estado contigo y seguirá estando contigo. Es una promesa de Dios. Nos puede faltar el dinero, nos puede faltar eh, tal vez la salud en algún momento, nos puede faltar muchas cosas en la vida, pero tenga algo presente, hermano y hermana que me está viendo en este momento. Nunca, nunca el Señor va a faltar a su promesa para contigo. Si Dios prometió que iba a estar contigo, así va a ser hasta el fin del mundo, hasta que Él vuelva por su iglesia, hasta que nos llame a su presencia. Y vivamos quietos en la presencia del Señor, confiemos en Él, descansemos en Él. Resistid al diablo y Él huirá, dice la palabra de Dios. Te quiero invitar en este momento. No sé cuál sea tu circunstancia, no sé cuál es la dificultad por la que estás pasando, pero te quiero invitar a que cerremos los ojos allí donde estamos y hagamos una oración al Señor con fe en este momento, creyendo que Él está al tanto de nuestra circunstancia y vamos a decirle al Señor que Él reina en nuestras vidas, que reina en nuestras casas y el angustiador tiene que huir cuando escuche que salga de nuestra boca esto con confianza, con convicción. No más angustia en nuestras vidas, no más tristeza, no más ansiedad, no más preocupación. Vamos a orar en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque no solamente nos has perdonado, no solamente nos has redimido, no solamente nos has sanado, Señor, sino que también nos has librado de la mano del cazador, Señor. Tu palabra dice en el Salmo 23 que aderezas mesas en presencia de nuestros angustiadores, Señor, que tú pondrás una mesa, un banquete, el cual nos llevarás a comer, Señor, nos servirás a la mesa y el angustiador va a estar de afuera viendo cómo tú nos sirves, cómo tú nos honras, Señor, y nos proteges y nos guardas, y no va a tener manera de cómo atacar nuestras vidas, porque tú estás con nosotros, Señor. Así que aderezas mesas en presencia de nuestros angustiadores. En este momento, Señor, nos ponemos delante de ti. Oro por aquellas personas que están pasando por dificultades, Señor, por aquellas personas que están viviendo angustia, por cualquier circunstancia, Señor. El enemigo que ha estado atacando y ha estado entorpeciendo, Señor, su comunión contigo. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que los libres ahora en este momento, que los saque de ese estado en el cual el enemigo los ha querido sumergir, Señor, en sus pensamientos, en su alma, con tristeza, con apatía, con gran y profundo dolor, Señor, aquellos hermanos que han estado pasando por problemas de salud, por problemas económicos, Señor, responde al milagro. Si hay alguna persona en este momento que está viendo y ha visto este mensaje hasta el final y ha tenido problemas en su hogar, con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, o problemas económicos, si hay alguien que necesita un trabajo, Señor, responde milagrosamente a cada uno conforme a las riquezas de tu gloria y conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, porque tú sabes cuál es nuestra necesidad. En el nombre santo de tu amado Hijo Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Amados, es un placer y una bendición compartir con ustedes. Yo quiero poner a disposición esta plataforma. Si alguno tiene una petición de oración, si alguno quiere que oremos por algo o por alguien, hay un equipo desde Vida TV de ministros en muchas partes del mundo que estamos dispuestos a orar por ti. Le voy a invitar a que ahí en la cajita de comentarios nos deje su nombre, de dónde nos escribe, y si tiene alguna petición de oración, si tiene algo que preguntarnos acerca de este tema, si necesita algún motivo de oración por algo o por alguien, déjenlo saber ahí en la caja de comentarios por YouTube, por Facebook o por Instagram, Vida TV. Síganos y bueno, espero que
que el Señor siga obrando en su corazón, en su vida, así como lo está haciendo con cada uno de nosotros. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.